Ay, se me fue para allá. Ok, vamos a comenzar. Bueno, ¿qué es APA? En palabras sencillitas y tanto asunto, es un sistema, son unas normativas creadas con el propósito de que se respeten los derechos de autor. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a indicar que nosotros tenemos el deber que cada vez que agarramos información de internet, de libros, de revistas, nosotros vamos a copiar, pegar, sí, pero vamos a indicar quién es el dueño de esa información. Tenemos esa obligación, que también es cuestión de ética. Si yo lo copio y pego y lo mando así, se está entendiendo que esa información, que ese conocimiento es mío, cuando no es así. ¿Por qué esto es importante? Porque es importante respetar estos derechos de autor, además de la ética. Porque si usted dice, ay no, es solo un párrafo, un copy pegue un párrafo, el profesor no se va a dar cuenta, sí se da cuenta. Y si se da cuenta, usted está cometiendo plagio. Y el plagio lo sancionan en la universidad. Ya sea que lo ponen, no sé, como que usted simplemente dijo, simplemente yo leí, agarré una idea y ya está. Eso no es plagio, sí es plagio. Ahora vamos a ver que en APA está lo que es cita corta, cita larga y parafraseo, que nos dicen de una vez que por más que usted diga, yo solo leí y entendí y escribí mis palabras, igual tiene que indicar quién es el autor, no tiene quite. Igual que la universidad utiliza sistemas que lo detectan con facilidad. Una orientación decía esto, que la persona estudiante debe elaborar cada uno de sus trabajos académicos, teniendo presente que copiar y pegar de internet o de otras fuentes, o sea, de otros archivos, es plagio. Ya sea que nosotros citemos, copy, pegue o parafraseo a un autor o incluso imágenes que no sean de nuestra propiedad, debemos incluir citas bibliográficas. Para ir entendiendo qué es APA, debemos empezar a identificar elementos. Cuando usted va y entra a una página de internet, usted lo primero que va a hacer antes de decidir si esa información te sirve o no, es buscar quién es el autor, en qué año se publicó, cuántas palabras estamos copiando y pegando, qué número de párrafo es o qué número de páginas estamos accediendo a la información. ¿Esto para qué? Para ir formando de a poco qué es nuestra cita. Cuando yo digo que nos vamos a fijar quién es el autor, es quién escribió esa información, quién la subió. Esto puede ser el nombre de una persona, no sé, Juan Ramírez, Pedro Rodríguez, nombres propios, o bien puede ser el nombre de una universidad, de una organización o el nombre de la página web. Por darles un ejemplo, está Wikipedia. Wikipedia obviamente no es una fuente confiable, pero es un ejemplo. Entonces, si usted ingresa a una información de Wikipedia, ahí va a salir que no hay ningún autor, por decirlo así, no hay nombre de persona. Se diga por todo lado, todo es subido bajo el nombre de Wikipedia, que ese es el nombre de la página. Entonces, yo antes de decidir si tengo o no tengo autor, es que yo acabé todas mis opciones. Que yo busqué el nombre de una persona, busqué el nombre de una universidad, de una organización, de una empresa, el nombre de una página web. Yo desgasté todas las opciones antes de decidir si tiene un autor. ¿Qué pasa con la fecha? Por lo general, en el APA usted tiene que colocar solo el año. Por lo general, no siempre. ¿Qué pasa si no tengo fecha? Pues utilizo esas iniciales. S.F. ¿Qué significa? Sin fecha. Obviamente, usted antes de decir si tiene fecha o no, va a buscar muy bien. Pero no cometan el error que sí tenía fecha y ustedes colocaron esto. El título.
Es lo que comúnmente identificamos como tal, el título de la información. Muy fácil de identificar. ¿Qué pasa si mi información tiene un subtítulo? Un subtítulo va después del título, que es como una aclaración de la idea principal. Yo solo la voy a colocar si es imprescindible para aclarar algo que yo necesito. Si lo que hace es dar vuelta o simplemente es una, no sé, una aclaración que a mí no me da igual, no la pongo. Si no, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación acerca de la inteligencia emocional, de investigaciones que se han hecho en Costa Rica. Entonces yo en este caso sí optaría por poner el título, la inteligencia emocional en niños, 2 puntos, y colocaría el subtítulo, porque yo quiero que se aclare que es de Costa Rica en este caso, porque yo lo considero imprescindible. Pero si no es así, entonces no. Ahora, ¿cómo aplico yo eso cuando voy identificando cada una de las cosas? Lo primero que yo voy a hacer entonces es identificar elementos. Ya los tengo identificados. Hago mi copy-pegue y lo pego en Word. Después de eso, ustedes van a subrayar esa información y se van a ir abajo de donde sale la pantalla, aquí, a la parte inferior de la pantalla, al lado izquierdo. Vean que cuando yo subrayo algo, él me marca cuántas palabras tengo. En este caso era una cita de 33 palabras. De aquí se va a definir qué tipo de cita tengo yo. Por ejemplo, si yo tengo 33 palabras, yo voy a entender que tengo una cita corta. ¿Por qué? Porque una cita corta está caracterizada por ser un copy-pegue de menos de 40 palabras. En esta cita, yo voy a agregar comillas alrededor de mi copy-pegue, tanto al principio de él como al final. La cita entre paréntesis voy a colocar lo que es el año y lo que es el número de página o párrafo al final. Utilizo el mismo formato de cita siempre. Aquí no importa si es revista, si es página, si es libro. Lo que a mí me interesa es cuántas palabras estoy copiando. Y después del último paréntesis va un punto. Esto lo aclaro porque a veces se cambia de lugar. ¿Cita qué cita? Vamos a entender qué es una cita. Digamos que yo estoy leyendo un artículo y yo quiero copiar y pegar eso en mi información. Yo lo subrayo y saco que tengo 35 palabras subrayadas. Yo digo, ok, 35 palabras pertenece a cita corta, porque cita corta son menos de 40 palabras. Luego voy a verificar quién es mi autor. En este caso es un blog. Entonces yo digo, ok, ¿quién subió esta información? Aquí tengo que fue subido por Giovanna Andrea Molina Gutiérrez en el año 2015. Mi autor, en este caso, a mí lo que me va a interesar en este momento es el apellido. El primer apellido del autor, que es Molina, el primero. Luego a fijarme en qué año lo subió, 2015. Y paso a crear esta cita. Una guía sería algo así. Apellido del autor, entre paréntesis, año, 2 puntos, abro comillas, inserto mi copy y pegue, cierro comillas, abro paréntesis y coloco el número de párrafo si es una página web o el número de página si es un documento. Cierro y punto. Esto es conocido como una cita directa también, que se hace con énfasis en el autor. ¿Por qué con énfasis en el autor? Porque yo estoy colocando de una vez, diciéndole al lector a quién pertenece esta información que yo voy a proceder a copiar. Quedaría algo así. Molina, el primer apellido del actor, abro paréntesis, 2015, 2 puntos,
abro comillas, aquí está mi copy pegue, cierro comillas, abro paréntesis, el número de párrafo que fue el 4, cierro paréntesis y punto. Ok, ahí cómo vamos. Por el momento bien. Ok. Ya les vuelvo a presentar. Que se me olvidó quitar esto siempre. Ahí está. Vamos a, por ejemplo, una cita corta. Es la misma. Siguiendo esta misma guía de la cita, ¿qué es lo primero que yo pondría aquí? El apellido. Ajá, ¿y cuál es el apellido? Vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Era que era Molina? Era el apellido, me Ajá, parece. ajá, ajá, exacto. Ok. Vamos a mover aquí Molina. Después del apellido del autor, ¿qué pondríamos? Sería el año. ¿Y el año que le pongo? 2015. ¿Y qué va con el 2015? Y entonces sería luego decir las páginas, No, no. el paréntesis, el paréntesis. Ajá, ajá, ajá. El año va entre paréntesis. Ese es un dato. Siempre, 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 siempre el año va en paréntesis. Cuando le estoy haciendo énfasis en el autor, Ajá. en este caso, que yo quiero acomodarlo de esa manera, que una vez diga el Sí. autor. Ahora le Ujú, explico el otro método, pero sí. ujú. Ok. Después del año entre Entonces paréntesis, el apellido, el año y vamos a ver, seguía, era el párrafo, el número de páginas casi, o el casi. página y el número. Antes de eso, ¿qué sigue? Antes de yo hacer mi copy pegue. Vamos a ver apellido, año y ay Dios, no me acuerdo. Abrimos comillas. Ajá. ¿Y Las qué era antes de comillas. abrir comillas? Ese fue un dato. ¿Qué era antes de poner las comillas? No sé, no me acuerdo. Antes de poner las comillas. Aquí está el ejemplo. 2 puntos, veo ahí. A ver. Sí, 2 puntos. Ajá, el año, 2 puntos, comillas. Ajá. Se vuelve a abrir paréntesis. Ah, no, ahí, espere. Ujú, Si yo pongo comillas aquí, tengo que acordarme de poner el final también. ujú, sí. Y después de eso, Entonces ya luego de las comillas, entonces vuelvo a abrir paréntesis ujú, y ahora sí, la cantidad de páginas o algo así. sí, voy a poner el número de página en el que yo agarré mi copy pegue directamente. O si no es un Ah, documento, entonces el número de párrafo al que yo le hice el copy pegue. ¿En serio? Wow. O sea, si en digamos que yo voy a buscar, no sé, un artículo y tenga unos 5 párrafos, entonces yo agarré el número 4, entonces tengo que poner entonces párrafo número 4. Ujú, vea. Eh, voy a hacer aquí una búsqueda. Okay. Voy
Bueno, es que eso es una revista, no vale. Porque las revistas tienen páginas. Sí. Ok. Es que como yo busco más en repositorios y cosas así, las búsquedas me las tiro así. Ok, aquí algo. Vea, por ejemplo, que yo de toda esta información que está aquí, yo venga y haga un copy-pegue de este. Entonces yo digo, ok, ¿qué número de párrafos estoy copiando? Entonces cuento, este es 1, este es 2. Entonces este es 3. Ese es el número párrafo 3. Entonces en mi copy-pegue yo voy a indicar que pertenecía al párrafo 3. Solo señalo Ok. ese. Sí, entonces yo escribo P-A-R y escribo entonces el número de párrafo que yo señalé ahí. Exacto. Al que yo directamente Mm, utilicé. No digo otros. ok. Si fuera un artículo de revista, un libro, vamos a ver si me sale algo. Por ejemplo, un PDF. Aquí están los números. Entonces, si yo agarrara de la página 9, un copy-pegue, entonces yo pondría página 9, que es P.9. Este, por ejemplo. Yo indicaría entonces que tengo una página, que lo agarré de la página 9. Es un súper detalle pequeño, pero hay que tener presente. Ok, voy a explicarle cuando yo no quiero hacer énfasis en el autor. Que a mí no me gusta, por X y razón, que estoy haciendo un mapa conceptual, que estoy haciendo un cuadro, que es solo un copy-paste que me están pidiendo, y yo no quiero como decir de una vez el autor. Lo quiero dejar de último, pues sí es posible. Vamos a ver cómo quedaría. Vamos a abrir Word. Okay. En este caso, voy a acercarlo un poquito. Okay. En este caso, yo no tenía un autor de nombre de persona. Yo tenía el nombre de la página web, que se llamaba Historia Biografía. Es el nombre de la página. Entonces, ese pasó a ser mi autor. Cuando yo lo hice con énfasis en el autor, la cita, cita corta, ¿verdad? Me quedó así, historiografía 2017, dos puntos, abro comillas, cierro comillas, párrafo 3, punto. Cabe aclarar que cuando yo estoy haciendo, no sé, un ensayo, por ejemplo, lo más acorde y lo más recomendado es que uno utilice palabras de enlace o verbos o algo similar, como por ejemplo, puntualiza. Historiografía 2017 puntualiza ¿qué? Ahí está. Puntualiza, comenta, explica, aclara, menciona que todas palabritas que a usted le sirve para hacer ese copy-pegue como más fluido, como que yo de pronto no fue que puse un copy-pegue atravesado en donde yo venía hablando, porque no se va a escuchar bien. En cambio, si se utiliza palabras de enlace, va a entender al que está leyendo la información que ese copy-paste que yo hice lo utilicé como apoyo, que yo lo estaba necesitando en ese momento. Porque recuerde que por lo general en un ensayo uno viene hablando, tal, con sus propias palabras, ¿verdad? Y después hace el copy-paste. Entonces lo más acertado sería como que yo vengo hablando aquí, entonces digo, como bien lo aclara, historiografía 2017 y hago el copy-paste. Suena mucho más fluido que yo de una vez colocar copy-paste y ya está. Ahora, ¿cómo queda sin énfasis en el autor?
Recordemos que una cita corta, ¿verdad? Además de ser caracterizada por ser menos de 40 palabras, pues está caracterizada por, mencionar el apellido del autor, el primero, que también ponen en el otro a veces, 2 puntos, comillas, número de párrafo, y el año. Y va dentro del texto. ¿A qué me refiero a esto? Que yo no es que separo. Aquí vengo hablando, ¿verdad? Y yo mismo corrijo, hago el copy pegue. No es que yo venga y haga eso para insertar mi copy pegue. Yo lo hago corrido. Como yo vengo hablando, ahí pongo mi copy pegue. Cuando yo quiero hacer, seguimos en el autor, este mismo copy pegue, lo que hago es respetar lo que a mí la APA me indica, pero simplemente lo coloco diferente. Este es mi copy pegue. Entonces, recuerden, mi copy pegue va en comillas. Y antes de las comillas viene 2 puntos. Digamos que yo aquí vengo hablando. Vengo hablando, quiero insertarlo sin decirle al autor, pongo entonces 2 comillas, 2 puntos, abro comilla, cierro comillas, abro paréntesis y voy a colocar todos los datos que me hicieron falta, que fue el autor, en este caso es historia, biografía, lo publicaron en el 2017 y yo agarré el párrafo 3 y cierro. Vea que aunque yo lo hice diferente, que en este caso preferí poner la mayoría de elementos al final y que en eso le puse el inicio, son iguales. Porque yo mantuve todas esas características. Ahí como estamos. Sí, ya ahora sí. De verdad que no sabía eso de los párrafos, de verdad que no lo sabía. Eso lo ayuda mucho yo lo utilizo mucho, cuando me piden solo directamente un copy pegue, o cuando yo siento que de pronto he utilizado mucho mención de autor, y yo, ay no, para cambiar un momento, lo cambio. Entonces usted puede que a usted le enseñaron de una clase, digamos que fue y puede que usted se encuentre otro diferente a pero mientras mantenga todas las características que la norma ZAPAS indica, está bien. Entonces no hay una sola forma de hacerlo. Pero sí es bueno como tener una estructura fija para que usted no se confunda y no se le olviden esos detalles pequeños. Ok, vamos a regresar aquí. Luego está cita larga. La cita larga, también conocida como cita directa, está caracterizada por también un copy-pegue. Cuando digo copy-pegue es que yo no hice ningún cambio, no hay ningún cambio. Yo no cambié pero ni una palabra en ese texto. Está caracterizado porque yo puedo copiar más de 40 palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo copiar 50, 70, 80 palabras a la vez y cuantas yo quiera. Eso sí, sin exagerar. ¿A qué me refiero esto? Que he visto que hay personas que vienen y dicen, uy, esta información a mí me sirve. Entonces vienen y copian desde el inicio de la página y copian hasta 3 páginas seguidas. Copy, paste y se van. En teoría, las reglas no están en contra de eso, en teoría. Pero si se pueden analizar, usted ahí lo que está demostrando es que no saben. Se está pasando la raya, por decirlo así. Porque el profesor solo va a ver que usted agarró un mismo artículo y ya está. Copió 3 páginas seguidas. Eso usted no, puede el artículo estar tan perfecto, pero eso demostró que usted no sabía. Entonces lo recomendable es utilizar copies y pegues, está bien, más de 40 palabras, pero que usted realmente lo necesite. No es porque yo quiero llenar la página. Se caracteriza porque este copy y pegue no va entre comillas.
va a doble espacio toda la cita, o sea que tiene un interlineado doble, se le va a colocar una sangría izquierda a todo el bloque, a todo mi copy-pegue de la cita, a 1.27 centímetros o 0.5 pulgadas. Este va separado del texto. Donde yo vengo hablando, lo separo totalmente. La puntuación final va antes de mi último indicación, no sé, de mi último, cuando yo indico el número de página, el número de párrafo, va antes de eso. Mi punto final, aquí. Y ya a ver por qué. Recordemos que vamos a utilizar el mismo formato siempre. Aquí no interesa si es página, revista o libro. Lo que importa es cuántas palabras estoy copiando. Por ejemplo, estoy leyendo la revista y quiero copiar textualmente estas palabras. Yo las subrayo en Word, me fijo debajo del Word y sale que estoy copiando 63 palabras. Yo digo inmediatamente, ok, tengo 63 palabras. Esto corresponde a cita larga. Ahora yo debo identificar quién es el autor y el año de publicación. Por ejemplo, esta. Aquí menciona que el autor es una máster, Lovania Garmendia Bonilla. Entonces yo agarro el primer apellido del autor, Garmendia. Identifico el año, que es 2011. Y voy a proceder a armar mi cita. Aquí yo vengo, los elementos son Garmendia 2011 y la página 6. Entonces yo aquí vengo hablando y voy a hacer mi copy-paste. Vamos a ver cómo se hace de manera manual y automática. Vamos a ver que sea mejor aquí en Word. Me pego. Ok. Esto es una cita larga. Yo aquí vengo hablando. Bien lo contempla el estudio que se hizo a una biblioteca del Instituto de la Escuela de Costa Rica. Pues al ir implementando la virtualidad, se encontraron con que según Garmendia en 2011, el apellido del autor, el año entre paréntesis, 2 puntos, y este que es mi copy-pegue, yo lo voy a separar de mi párrafo, de mi texto. Luego de que termine mi copy-pegue, voy a colocar aquí un punto, que es mi punto final. Y después de esto es que voy a colocar el número de página o el número de párrafo entre paréntesis. Luego procedo a subrayar mi copy-pegue. Le doy clic derecho, párrafo. Y recuerde que es una sangría izquierda. Entonces aquí apunto que es 1.27. Y que el interlineado o el espaciado, que está aquí abajo, interlineado, yo lo quiero doble. Y le doy a aceptar. Y hoy no me la aceptó. .27 es como aquí. Doble. Aceptar. Él lo que hace es dejarme un espacio aquí. Es el texto normal. Y mi cita queda con un espacio, con una sangría. Yo no suelo utilizar esta opción, no moderar. Yo utilizo la que es automática.
La automática es que yo con una tecla del teclado lo puedo hacer la sangría izquierda y perfecta. Que es, bueno, yo subrayo y le hago el interlineado, ¿verdad? En este caso está en la pestaña de inicio, en el tercer párrafo, arriba del tercer párrafo, voy a colocar el 2.0 y luego le aprieto en la tecla que se llama Tab y él lo hace. Esta en mi teclado es esta. Yo solo subrayo y aprieto ahí y ya se hace. Si no la encuentran, si no les gusta, pues lo hacen de manera manual, que es doble clic derecho, párrafo, y aquí colocan a izquierda 1.27. Cuando yo termine aquí, lo doy enter y él se vuelve como arco sangría. Entonces lo doy ahí como en la X, como el botón de eliminar, para que él vuelva normal y yo pueda seguir hablando. Solo mi cita va a quedar con esa sangría y solo mi cita va a quedar a doble espacio. Luego está una tercera opción, que es el parafraseo o el paráfrasis. Es cuando queremos utilizar nuestras propias palabras. Buscamos utilizar la idea de lo que leemos. Aunque sean nuestras palabras, el conocimiento no es nuestro. Así que también se va a indicar quién es el autor de esa información. ¿A qué me refiero? A que usted vio una información, la analizó y escribió lo que entendió. Son sus palabras, pero usted se basó en alguien para entender eso. Entonces, el dueño de esa información, de ese conocimiento, no es usted, es la otra persona. Eso es lo más fácil de las tres, porque solo ocupamos el apellido del autor o el autor, el año en que lo publicó y ya está. Solo si nosotros queremos, opcionalmente, vamos a indicar el número de página o el número de párrafo. Aquí no se utiliza comillas, ni sangrías, ni dos puntos, nada de eso. Y el punto final va después del paréntesis, lo normal. Por ejemplo, yo estoy investigando acerca de los sitios confiables de internet, de la estructura que deben tener. Y yo me encontré aquí con 7 características que tienen en una revista. Pero yo no quiero hacer un copy-paste. Así que yo prosigo, leo, analizo y lo escribo a mis propias palabras, lo que yo entendí de ahí. Eso puede ser 4 líneas, 5 líneas, 10 párrafos, una página, lo que usted quiera, porque es un parafraseo. No tiene límite, son sus palabras. Yo capté la idea, me fijé quién era el autor y el año. En este caso eran dos. Uno que se llamaba, el apellido era Manacesi Palacios y que lo publicó en el 2017. Yo tengo dos opciones igual. Puedo indicar quién es el autor al final. Yo aquí escribí 4 líneas de eso nada más. Y luego coloqué entre paréntesis quién es el autor, que eran Manacesi Palacios en el año 2017. Si yo quiero, opcionalmente, indico el número de página o el número de párrafo. O bien simplemente lo puedo indicar al inicio. Manacesi Palacios, 2017, mencionan que bla, 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 bla. Y me echo la bla. ¿Qué pasa si en este caso yo no tuviera el año en que se publicó? Pues en el paréntesis o aquí, donde yo lo acomode, voy a indicar que no tiene fecha. Con las iniciales S.F. sin fecha. Cuando yo me refiero a una página que estoy copiando nada más, es una P y un punto. Si son varias páginas, doble P. Si son páginas discontinuas que yo agarré de las 65 y agarré de las 68, pues las separo con una coma. Los párrafos se coloca así,
PA, tildana A, RR punto. Y sin fechas es así, S punto, F punto. No olvidemos esos puntos, son importantes. ¿Preguntas? Bueno, yo voy entendiendo bien. Aparte de que está cayendo un aguacero, es que yo estoy entendiendo. Yo estoy hablando casi gritada, pero aquí también está lloviendo. Ok. Luego vienen las referencias bibliográficas. Lo recomendable es que cuando usted haga ese copy pegue, cuando usted haga ese parrafaseo, vaya inmediatamente y se arme una hoja al final de todo su documento donde ponga referencias bibliográficas y haga esa referencia directamente, porque después se la acumulan y la verdad es que da pereza hacerlas, porque son muchos datos a lo mejor. Y además de que usted las tiene que ordenar, no las puede poner así a la primera que salga. Entonces mejor quitarse ese trabajo encima. Todas las referencias bibliográficas van a ir con sangría francesa a doble espacio. La sangría francesa se hace de manera, por decirlo, manual. Ella lo que hace es que a partir del segundo reglón que a mí me parezca de mi referencia, le va a hacer una sangría. Los puntos sí son importantes, se suelen saltar muchísimo los puntos, pero le hasta otra estructura a lo que yo estoy haciendo. Usted los va a colocar en orden de abecedario, según los apellidos de los autores. ¿A qué me refiero? Yo nunca corrijo eso. Siempre lo dejo con la última modificación que le hice. Ok, ¿a qué me refiero? Que usted los va a colocar en orden de abecedario. Que usted se va a fijar en el apellido que yo tengo del autor. Yo aquí tengo a Rodríguez y tengo a Almada. Almada. Entonces digo, ok, ¿qué va primero? ¿Rodríguez o Almada? Eso yo lo decido porque me fijo en la primera letrita. Aquí tengo una R y aquí tengo una A. Yo me pongo preguntar entonces, ¿quién va primero, la A o la R? La A. Exacto. Entonces esta va a ir arriba y esta va a ir abajo. Ay. Va a ir así. Yo a cada autor y referencia bibliográfica que yo voy armando, lo voy a cuestionar así. ¿Qué va primero? La A, ¿qué va primero? Tal cosa, tal la otra. En forma de abecedario. ¿Qué pasa si yo tengo a dos autores que se apellidan igual? Y me pregunta, ¿a quién pongo? ¿A Rodríguez o a Rodríguez? Es un poco complicado si quién va primero. Para eso es que yo voy a observar otro dato y me voy a preguntar, ok, ¿qué años tengo? En este primer Rodríguez tengo el 2011 y en este segundo Rodríguez yo tengo el 2013. Yo voy a poner del año más antiguo al más reciente. Entonces digo, ¿qué está antes, 2011 o 2013? 2011. Entonces esta iría de primero y esta de segunda. ¿Qué pasa? Porque hay casos de casos. ¿Qué pasa si yo tengo 2, 3 autores que se apellidan igual y lo publicaron el mismo año? Aquí voy a ver 3 autores distintos. Y digo, ok, entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer aquí? Todas son A
y todas son 2011. Lo que voy a hacer aquí es, yo mismo le voy a dar un orden. ¿Cómo? Que donde va el año, yo voy a colocar el abecedario. Esta le voy a decir que va a ser A, esta va a ser B y esta va a ser C. Cuando yo modifico esto y me doy cuenta en mi referencia, lo voy a modificar en mi cita. Le voy a agregar esta C o esa B o esa A en mi cita a la par del año. Para así yo indicar que son diferentes. Se apellidan igual, fueron el mismo año, pero son diferentes, no son el mismo artículo. Luego llega a cuestionarme, ok, ya sé que esa sangría francesa, que es a doble espacio, que es en forma de abecedario, ya vi que puede ocurrir 3 casos distintos y más o menos sé qué tengo que hacer si eso ocurre, pero ¿cómo hago yo una referencia bibliográfica? Ok, aquí sí va a importar de qué tipo de documento, qué tipo de fuente estamos utilizando. Si es un libro, si es una revista, si es una página web, va a cambiar. Va a ser similar, pero va a cambiar. Por ejemplo, lo más usual son las páginas web, los sitios de internet. Yo me vuelvo a cuestionar quién es el autor, en qué año lo publicó, cuál es el enlace del sitio, la URL del sitio. Eso es esto de aquí arriba, lo que me va a redireccionar a la página otra vez. Yo digo, ok, mi autor es Carmen Escalets. Recuerden, yo utilizo el primer apellido del autor, Escalets, y se llama Carmen. Mi título, porque los adolescentes casi no leen, este es mi título y este es mi subtítulo, que está aquí abajo. Pero a mí no me interesa, yo no lo hallo necesario ponerlo, solo pondría el título. Y con esos datos voy a armarlo. Recuerda, el apellido era Escalés, aquí está, y llamaba Carmen. Entonces sería Escalés, coma, inicial del nombre en mayúscula, que es una C, punto, el año entre en paréntesis, punto, el título en cursiva, punto, recuperado de, y el enlace del sitio. Pero recordemos que esto tengo que ser sangría francesa. Ok, aquí está mi referencia. Mi primera referencia. En una parte yo voy a escribir referencias bibliográficas. Esa es la primera. Yo voy a subrayar, clic derecho, en la opción párrafo, pero esta vez voy donde dice sangría, pero donde dice especial. Le doy ahí y elijo sangría francesa, que es 1.25 centímetros. Voy a espaciado, le digo que quiero un interlineado doble y le doy a aceptar. Vea que lo que me hizo fue hacerme un espacio después del segundo reglón. Eso es sangría francesa. De una página web. Sin embargo, como estamos en el 7, la última versión que salió del 7 decía una regla interesante. Yo actualmente no la aplico, los profesores no la aplican, que yo sepa, ¿verdad? Pero por si acaso se las digo. La nuevo viene diciendo simplemente que esto aquí no se pone, el recuperado de. Nada más se deja así. Esa es la nueva versión que salió. Pero yo ahorita estoy poniendo el recuperado de. A ver, porque siempre me confundo aquí.
Si Y lo, no pasa nada si uno pone recuperado de o lo deja así nada más de link y ya, ¿verdad? No pasa nada. ajá, ese es el APA 7, el actual, digamos, que están utilizando es este, recuperado de, que yo sepa, no hay problema. A no ser que el profesor le diga a ustedes que yo quiero la última de la última versión que salió. Entonces simplemente le quita el recuperado de y ya está. Si se les olvida cómo hacer la sangría francesa, perdón, aquí están las imágenes. Yo el documento se los paso para que le pasen eso. Luego está lo que son las revistas científicas o artículos de las revistas. Es algo similar, pero tiene unos datos ahí un poquito confusos si usted no los conoce. Que es apellido del autor, coma, inicial del nombre, punto, el año que se publicó, punto, el título de la información del artículo, punto. Y aquí iría el título o el nombre de la revista, coma, el volumen, entre paréntesis, el número, coma, las páginas totales del documento. ¿A qué me refiero con esos dos títulos? Vamos a ver un ejemplo aquí. Esto es un título, ¿verdad? La biblioteca del Instituto de la Abuela frente al no sé qué, no sé cuánto. Eso es el título. El nombre de la revista es aquí. Revista de Bibliotecas. Él como tal tiene un nombre, que bajo este nombre publica diferentes artículos y diferentes volúmenes. El volumen aquí está identificado muy fácil. Suele estar con una V a la par o V o L, que está aquí. Aquí está el número de romanos, pero este es el número del volumen. Y si ocupo saber el número del volumen, exactamente, entonces aquí está, es el número 2, NO aparece. Volumen, VN, el número. Quedaría algo así. Por ejemplo, ese, Garmendia, L, llamada Lobania. 2011, la Biblioteca del Instituto de la Abuela, bla, 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 punto. Revista de bibliotecas en cursiva. Luego colocaría el volumen y el número. Volumen 5, número 1. Pero esto va en normal. Que va en cursiva nada más el nombre de la revista y el volumen. Coma, los números de páginas totales del documento. En este caso eran 12, el 1 al 12. Recuperado y el enlace. ¿Qué pasa si yo busqué y yo no encontré el volumen? Pues no lo invento, no está. No lo invento, no está entonces. ¿Qué sigue después del volumen? Me pregunto, el número, entonces pongo el número. Así me voy con esos datos que a lo mejor pueden no encontrarse. Si no tuve tampoco un número, pues no está. Me pregunto, ¿qué sigue entonces del número? Las páginas, coma, páginas. Aquí están. Y recordemos que la voy poniendo en orden alfabético. Pregunto, ¿qué va primero? ¿Escalés o Garmendia? Entonces yo me fijo aquí que esta empieza con E y con esta con G. Entonces ya sé que esta va de segunda. Y le hago la sangría francesa a doble espacio. Aquí ya la tenía así. Entonces ya se me hizo. Y recuerde que el enlace se pega como texto. No como directamente el copy y pegue. ¿Por qué? Vean cómo se ve. Si yo lo copio como así tal cual, lo que hace es colocarme el nombre del artículo.
¿Ves? Y eso a mí no me sirve. Solo estaría repitiendo eso, todo el título. Entonces lo doy clic derecho y lo copio como texto. Para que quede así bonito. ¿Qué pasa si tengo un libro? La estructura es muy fácil. Apellido del autor, coma inicial del nombre, el año entre paréntesis, punto, título del libro en cursiva, punto, el lugar en que se publicó, 2 puntos, la editorial que lo publicó. Y listo. Ahí tengo, por ejemplo, mi referencia. Estos datos solo encuentran la contraportada del libro, más o menos, una cosa así. La cuestión entra de que a veces hay libros que dicen muchos años. Habla de edición y habla de reimpresión. Y usted dice, ok, ¿qué fecha pongo? ¿Pongo la más reciente? Sí, no. Usted va a colocar el año más reciente, pero de la de edición. ¿Esto por qué? Porque usted necesita saber qué es una edición y qué es una reimpresión para elegir el año correcto de mi referencia. Una reimpresión es cuando la primera vez que sacaron el libro, sacaron, no sé, 500 copias y el año siguiente ya no habían más libros de esos. Entonces deciden volver a imprimirlos. Hacen una reimpresión el año que sigue. Entonces al libro se le coloca un año más ahí. Se gastaron los 500, otra vez los 500 libros, vuelven a sacar otras 500 copias. Eso es una reimpresión. Una edición es cuando se hacen cambios en el libro. La primera vez, cuando dice primera edición, es que es nuevo, no tiene ningún cambio. Cuando habla de segunda, tercera o más ediciones, significa que sí hubo cambios en el libro, que le agregaron información, que le agregaron imágenes, que le quitaron información. Algo diferente le hicieron a ese libro, que decidieron volver a publicarlos bajo otra edición. Es importante que elijamos el último año de edición, porque a veces, no sé, yo tengo la edición tercera y mi profesora tiene la primera edición. Puede que yo en mi cita le indique que agarré información de la página 40 y ella fue a fijarse y la página 40 lo que veían era imágenes, porque ella tiene otra edición. Entonces yo para, en cierto modo, avisarle a la profesora, yo voy a colocar ese año que tengo yo y después del título del libro, entre paréntesis, coloco la edición como una aclaración. Cuando es de segunda edición para adelante, lo voy a indicar. Si es una primera edición, no le voy a indicar porque se sobreentiende que yo tengo la primera edición. Y si es sacado de internet, pues al final le pongo recuperado y el enlace. Porque a veces pasa que en internet no tengo todos los datos de un libro. Entonces me la juego con los datos que tengo. Entonces, siempre que yo agarro una información de un libro, siempre tengo que anotar la editorial. Entonces, siempre. La editorial sí, porque la editorial es que quien lo publica. Forma Ok, entonces parte. el apellido Julano de tal, el año de Julano de tal, en el que se publicó y el nombre del libro y allí entonces y la editorial. Así, ¿verdad? Ajá, lugar, 2 puntos la editorial. Ajá, Por ejemplo, una editorial es la UNED, EUNED. La ajá. editorial es una editorial. Es quien se encarga de imprimir. Y después del título del libro, si yo tengo una segunda, tercera o más edición, yo voy a indicar qué edición tengo del libro. Por ejemplo, aquí tengo una segunda edición. Un 2 y ED, punto. Una segunda edición. Yo colocaría el último año de edición de mi libro. Hay libros que son como relativamente nuevos, entonces no tienen un montón de años, solo tienen un año.
Entonces ahí no se complican la vida. Pero hay otros que son reimprimidos demasiadas veces, con muchas ediciones. Esto pasa generalmente en lo que son páginas web, de que yo no tengo autor, ¿verdad? Claro, no tengo autor fue que yo revisé, no había nombre de persona, no había nombre de universidad, ni nada de eso, ¿verdad? Porque muchos dicen, es que no tengo autor, pues se va a fijar y si dice que una universidad lo publicó. Entonces tienen que revisar muy bien antes de decir usted, ok, no tengo autor. Y van a hacer lo siguiente en la referencia bibliográfica. Usted va a agarrar el título de esa información y la va a pasar a la posición de autor. Ese título va a ser mi autor. Por ejemplo, que el título de la obra, en este caso sería mi autor, punto, el año que se publicó, entre paréntesis, puntos, recuperado de y el enlace. Vea que yo cambié de lugar donde vean las cosas. Por ejemplo, este es un título. Punto, el año, punto, recuperado de y el enlace. Si no tengo año, las iniciales, de sin fecha. Se ve un poco extraño porque no es el cotidiano, el normal, pero es solo cuando pasan estos casos tan extraños. Simplemente agarro y lo cambio de lugar el título y puedo ser autor. Nos devolvemos a lo que son las citas, aunque son parte de mi desarrollo, para aclarar una cosa. Las reglas del APA 7 indican que cuando yo agarro información de un libro, por ejemplo, y resulta que ese libro hay 5 autores. ¿Cómo lo cito? Cito todos. Las reglas mencionan que la primera vez que usted haga uso de ese libro, de esa información, sí va a mencionar a todos los autores. Por ejemplo, tengo Castiblanco, Gutiérrez, Rojas, etc. De 3 a 5 autores. La segunda vez que yo quiera volver a utilizar información de ese documento, voy a mencionar solo el primer autor, más la palabra et al, punto. Seguido del año, ¿verdad? Lo normal. Dependiendo que tengo, cita corta, cita larga. Et al significa y otros autores. La primera vez menciono todos. La segunda vez solo menciono el primero más la inicial et al. ¿Qué pasa si tengo 6, 10, 11 autores? Pues las reglas mencionan que por lógica, si usted se pone a mencionar 10 autores, se le va a ir un párrafo completo solo mencionando un autor, lo que va a distraer la lectura de la persona. Por eso menciona que la primera vez, si son 6 o más autores, usted inmediatamente solo va a colocar el primer autor más la inicial et al. Porque son demasiados. Sin embargo, en referencias bibliográficas, ¿qué eso no? En referencias bibliográficas sí va a mencionar a todos. Ahí no hay quite. En el 6 sí mencionan como una excepción, pero yo en el 7 no la encontré. No he visto ese caso. Igual, si ustedes quieren, yo tengo el manual, el APA 7, que son no sé cuántas páginas, 80, 90 páginas. Entonces, si ustedes quieren averiguar exactamente cómo es el asunto o quieren verificar esta información que yo les puse aquí, que es como un tipo resumen de ese documento, pues lo pueden, yo se los paso con gusto. Porque sí, es demasiado extenso y menciona muchísimo más casos que pueden ocurrir. ¿Qué pasa cuando yo hago una entrevista? Que es algo muy rutinario en la universidad. Pues mencionar aquí en referencias bibliográficas, usted va a mencionar los 2 apellidos de la persona, coma, inicial del nombre,
punto, fecha completa en que usted lo entrevistó, punto, comunicación personal. Y punto. Por ejemplo, García Márquez, G, inicial del nombre, 14 de junio de 2004, que fue una comunicación personal. Y en citas quedaría de la siguiente forma. García Márquez, comunicación personal, el junio 14 de 2004. Si usted la entrevista la hizo, no sé, por llamada, no, por correo electrónico, por un cuestionario en línea, que son como respuestas concretas de la persona, literalmente se puede hacer un copy-paste de esas respuestas. Entonces usted va a seguir las órdenes de eso y va a identificar y las va a dividir, si cita corta, cita larga, y les va a mencionar como tal. Si fue una llamada telefónica, si fue algo de cara en cara, pues solo hace mención de esto al inicio. Y ya lo demás como usted quiera. Porque cuando es una entrevista de cara a cara por teléfono, usted no agarra palabras exactas, por lo general. Cuesta mucho seguir el hilo. Solo agarra como ideas de lo que le contestaron. Tengo una tesis. Las tesis es el apellido, inicial del nombre, año entre paréntesis, título. Después del título va un punto. Y luego en paréntesis usted va a indicar el grado de la tesis. Tesis de maestría, de doctorado, de diplomado. Eso usted no lo va a inventar. Tiene que estar ahí. Como tal, como tesis, tiene que indicártelo en la portada. Punto, nombre de la institución. Punto, lugar. Por ejemplo, Gardetti, MA, el 99, título, tesis de maestría, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, punto, Buenos Aires. Sacado de internet, recuperado de, y el enlace. Otro caso de cita que pasa, que últimamente parece que pasa más de lo rutinario, es un autor citado a otro autor. Que yo estoy leyendo un documento y dentro del documento vienen y mencionan a otras dos personas. Hacen un copy-paste como dentro del documento. Mencionan a otro autor. Yo me preguntó que a quién menciono yo si yo quiero hacer uso de esa información exacta. ¿Menciona al dueño del documento o menciona al dueño de la información? La respuesta es a los dos. Vean este ejemplo. El libro es de Brenes y Ocampo. La fecha la batí porque no me acuerdo cuál la fecha era. Yo estaba leyendo a Brenes y Ocampo, ¿ok? Y en la página 6, digamos, estaba ese texto que dice, no obstante, como se había indicado, la educación superior es exigente, rigurosa y compleja. Genera crecimiento y madurez personal. También, como lo explica Sosa, López y Ferreira, 2013, frente a la persona en primer año universitario, presiones, conflictos, interrogantes, rupturas, cambios, bla, bla, bla. Y yo quiero hacer copy-pegue de esto, de lo que mencionaron esas tres personas. Pero yo estoy leyendo a Brenes y Ocampo. Yo lo que voy a hacer es mencionarlo a los dos. Pero cuidado en la forma en que usted le indica. Vamos a ver cómo se arma. Yo diría, ok, es que el dueño de la información es Sosa, López y Ferreira, a quien yo voy a hacer este copy-paste aquí, que lo publicaron en el 2013. En los puntos, abro comillas, calculo que es menos de 40 palabras, escribo esto que está aquí, enfrento a la persona en su primer año universitario, bla, 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 hasta adulta. Cierro paréntesis, paréntesis, comillas, abro paréntesis y aquí voy a indicar que fue citado por Brenes y Ocampo en el 2018 en la página, no sé, 6 de mi libro.
Yo dije que el dueño de este copy-pegue son ellos tres, pero que yo lo leí en Benicio Campo. Esto se aclara con el fin de que mi referencia, yo voy a referenciar a Benicio Campo, porque es el libro que yo tengo a mano. Así la profesora va a verificar, voy a entrar en referencias, que yo puse la referencia a Benicio Campo. Si yo cometiera el error y la tomaría nada más a ellos, sería nada más esto. ¿Se entiende? Que yo tengo un documento que yo busqué, que los niños son estos y que dice esto. Entonces yo por obligación tendría que ir a buscar qué clase de documento hicieron estas tres personas y todos los datos que ocupo. Yo no sé ni cómo se llama el título de esta información. Me dice el burumbón que me voy a armar yo, solo por no saber. Porque el profesor va a verificar que usted en referencias colocó a estos autores. Por eso uno hace esto. Al final indico que fue que yo lo leí en Benicio Campo. Ahí se me entendió. Es que es más como práctica. Que lo voy a repetir una vez más. Yo estoy con un libro donde los autores de ese libro es Benicio Campo. Y dentro de este libro me encuentro con este párrafo. Yo quiero hacer copy-paste de esta información, pero yo identifico que menciona que esta información la dijo esas tres personas. Entonces, yo hago y digo, ok, Sosa, López y Ferreira, 2013, mencionaron que, y hago este copy-paste. Y al final, entre paréntesis, voy a indicarle que fue citado, fue mencionado en Benicio Campo, que es el libro que yo estoy leyendo, del año 2018, de la página 6. Video de YouTube. Actor. El autor va a ser quien subió ese video. A veces el nombre de la universidad, el nombre de una persona, pero a veces son nombres extraños. Al fin y al cabo, ese es mi autor y así tal cual yo lo voy a poner. La fecha completa voy a colocar en este caso de la fecha del video que se subió. No sé, 14 de diciembre de 2019. El título del video, entre paréntesis cuadrados, voy a indicar que es un video, punto, que fue tomado de YouTube y punto, el enlace. Por ejemplo, Universidad de Hardware, 28 de agosto de 2019. Pinza robótica suave para medusas. Video, punto, YouTube y el enlace. Vemos los casos de imagen. Todas las imágenes deben llevar cita, aún si es una elaboración propia, que fue que yo tomé la fotografía. Cuando en caso que fue que yo tomé la fotografía, yo solo pongo entre paréntesis, elaboración propia, no sé, 2021. Cuando fui yo el dueño de esa imagen. Sin embargo, por lo general no es así, pues fueron sacados de internet. Entonces, ¿cómo cito y cómo referencio una imagen? Vamos a ver un caso aquí. Digamos que yo ocupo una imagen de un libro. Escribo imágenes en Google, me voy a imágenes, escojo la primera imagen y vea que debajo de esta imagen me indica la página que lo publicó. Yo no me voy a quedar aquí afuera.
yo voy a ingresar a esta página a verificar los datos. A ver si realmente quién fue que lo publicó. Aquí está la imagen, le clic aquí y me tiró a esto. Aquí está el título. En este caso no tiene autor. Yo me fijo al inicio, me fijo al final y no tengo un autor. Me fijo a los lados, no tengo autor. Entonces, en este caso no hay autor de una persona, pero sí tiene nombre de página, que es La Nación. Y fue publicado el 14 de enero de 2020. Entonces, yo colocaría mi imagen y debajo de la imagen voy a escribir figura 1 porque es la primera imagen que yo tengo aquí. Y voy a poner una pequeña descripción de la imagen. En este caso, libros. Cuando ya tengo esa descripción y esa cita, la voy a colocar en letra Times New Roman de 10 puntos. Esto nada más, debajo de la imagen. ¿Cómo hago yo para referenciar esta imagen? En este caso era La Nación. La Nación, punto 2020, 10 libros de diarios para iniciarse en la lectura. Abro paréntesis cuadrados y escribo figura 1. Porque es mi primera imagen. Punto recuperado de y el enlace. Si yo tengo otra imagen aquí a la par, figura 2. Y escribo esa imagen. Tengo otra, figura 3. Y escribo esa imagen. Y voy a referencias. Me perdí un montón porque se me había ido el internet. Muchacha, me ha puesto mensaje. No importa, entonces ahí me pasa su correo para después pasar la grabación. Sí, está bien, gracias. Con gusto. Entonces, ¿qué pasa si yo no quiero ponerle figura 1? Pues no pasa nada. Yo puedo colocar aquí en paréntesis cuadradas e indicar que fue una imagen. Esta es referencia. Y está bien. Algunos prefieren hacerlo esto. Hay otros que les gusta como llevar un orden y prefieren indicar de una vez que esto pertenece a la figura 1 o la figura 2 o la figura 3. Los dos están bien. Esto es una citación de imagen sencilla. Hay otras maneras de citarlas, pero son como más avanzadas. Igual aquí en la presentación lo viene indicando. Para repasar la cita corta, si yo lo pongo así está incorrecto. Caso que he visto también, porque a veces me ponen, envían para que yo revise trabajos del APA y veo que cometen unos errores, que a lo mejor ellos van muy encaminados en aprenderlas, pero se les van esos detalles. Ramírez 2021 menciona que al principio se ve que está bien, digamos, pero aquí puso una coma innecesaria. Yo no estoy pausando. Y el año, como es énfasis en el autor, va entre paréntesis. Y yo tengo que poner 2 puntos y abrir comillas cuando voy a colocar mi copy-paste. Si a mí me piden parafasear y si, no sé, parafaseen y coloque 2 citas sexuales, usted no tiene que indicar como tal. Lo siguiente que voy a hacer es insertar una cita textual. Lo siguiente que voy a hacer es parafasear. No. Eso se sobreentiende por la manera en que usted coloca la información. Y recordemos que las citas se utilizan como apoyo, no como respuestas absolutas exclusivas. No sin dar un ojo completo de puro copy-paste, porque eso, como le dije, solo va a demostrar que usted no entendió. A pesar de que usted haya entendido, el profesor solo va a notar que usted hizo un copy-paste grandísimo.